Buenas tardes. Hoy tenemos un live muy especial. Trata sobre constelaciones como otros temas que hemos abordado desde este espacio. Pero hoy con una diferencia. Tenemos a Albi Rivas de Justi, desde la Argentina, quien nos va a hablar de una nueva manera de constelar. Vamos a esperar que ella se incorpore a este live para presentarla y poder seguir en esta conversación. Gracias a las personas que ya se están uniendo y les pido por favor un poquito de tiempo. Aquí nos saluda Nancy Pontiles. Buenas tardes, Nancy, un placer tenerte acá. Nancy Pontiles desde Venezuela, también consteladora familiar. Entonces, como les decía, hoy vamos a abordar un tema bastante especial sobre las constelaciones del espíritu y ver cuáles son esas diferencias que pueden encontrarse en lo que son las constelaciones tradicionales, empezadas y traídas a todo este proceso de sanación por Bert Hellinger, ¿no? Y vamos a pasar quizás algunas preguntas, como cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué nos dice Albi Rivas de Justi sobre cuál es esa diferencia especial, específica, notable en relación a las constelaciones tradicionales? Esperamos por ella, quedamos de vernos ya a esta hora, debe estar por conectarse y seguimos conversando. Como les decía, las constelaciones del espíritu es el área donde Alba Rivas de Justi se ha enfocado y hoy nos va a conversar sobre cuáles son esas características que la definen y también vamos a conversar sobre las diferencias que ella encuentra en relación a las constelaciones tradicionales, ¿no? ¿Qué nos habla ella de esa fuerza grande, de ese espíritu que se manifiesta en todo momento? E incluso ella plantea que se nos presenta como para que se puedan desarrollar algunas actitudes, algunas situaciones, sanar algo que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, Alba nos hablará también sobre lo que son los movimientos del espíritu y veamos si hay alguna diferencia, alguna relación con los engramas, con esas marcas cerebrales, con la epigenética, ¿no? Entonces, desde las constelaciones familiares del espíritu, cómo se trabajan los campos morfológicos. Estamos realmente deseosos de escuchar a Albi y ver cuáles son también esos resultados, esos nuevos conocimientos que nos aportan las constelaciones del espíritu, ¿no? Empezando, ella nos habla de que las constelaciones del espíritu no es una terapia. Veamos porque hay muchas diferencias y opiniones en relación a esto. Albi debe estar por conectarse, esperamos por ella. Ya estamos en la hora. Ella está en Argentina debemos estar alrededor de las 8 de la noche. Tenemos ya aquí algunas personas que nos están acompañando desde aquí de Colombia. Tenemos a Sonia Ospina, consteladora también, a Nancy Pontile, consteladora también desde Venezuela, a Andrea Basabe, y seguro que vamos a tener muchas más personas. A Liliana Andrea que acaba de unirse, saludémosla y sigamos hablando sobre un poquito sobre lo que son las constelaciones. Las constelaciones como normalmente las llamamos y con las que muchos de nosotros trabajamos, son esas constelaciones que tienen unas características especiales que nos permiten sanar y que vemos y que podemos trabajar con ellas desde diferentes aspectos. Podemos trabajar desde aspectos laborales, desde aspectos de abundancia, de heridas emocionales que no hayamos sanado
Y realmente, aun cuando han sido muy cuestionadas, porque las constelaciones han sido muy cuestionadas, muy atacadas, sin embargo, los seguidores de las constelaciones familiares cada día aumentan en el mundo. Y una embajadora de lo que son las constelaciones familiares es Alba Rivas de Yuste. Alvin está como les decía, está en Argentina, y Alvin ha trabajado a nivel internacional esto, ha trabajado a través de sus talleres, de sus trabajos de consulta, ha trabajado creando instituciones como precisamente para desarrollar lo que son las constelaciones familiares. Ha sido una embajadora maravillosa de todo lo que es el proceso de constelaciones familiares. Seguimos esperando por ella. Estamos viendo, porque ya son las 6:07, que habíamos quedado de vernos a las 6 de la tarde, hora Colombia, 8 de la noche Argentina, 7 de la noche en Venezuela, ¿no? Yo les decía que una de las cosas que quizás podamos sacar hoy, que sea de nuestro interés, es que Alba nos diga, nos explique, nos dé información sobre cuál es esa diferencia que ella encuentra entre las constelaciones tradicionales y las constelaciones del espíritu. Se nos acaba de unir también Grisel Delgado, un coche excelente, un placer tenerla también con nosotros hoy, y seguimos esperando que Albi Rivas se incorpore a este live, ¿no? Entonces, una de las cosas que Albi nos puede hoy explicar, ampliar, es esas diferencias que ella encuentra entre las constelaciones tradicionales y las constelaciones del espíritu, y son fundamentalmente sobre el papel que juega el constelador. Como les decía, ella plantea que el constelador familiar no es un terapeuta, no es terapia, la constelación como tal no es terapia, y esperemos que nos trae en relación a ese aspecto que ella cuestiona o plantea de que no es una terapia. Muchos consteladores en ejercicio en todas partes del mundo se habla que a través de la constelación familiar, en lo que es el proceso que se sigue posterior a la constelación, donde en ese mismo proceso se trabaja y se sana con la misma constelación en sí, pero posteriormente muchos consteladores hablan de trabajar con terapias, hacer un seguimiento de los casos, ¿no? Veamos qué nos dice ella en relación a esta situación, ¿no? Y también qué es en relación a lo que ella llama los movimientos del espíritu, qué explicación se ve desde allá, o qué comparación, o qué aspectos, o qué relación tiene que ver con los engramas, con esas marcas cerebrales y con la epigenética. Veamos qué nos puede decir ella. Déjenme ver si aquí, creo que aquí está. Alvin nos está pidiendo al entrar al live, y sí, Grisel, realmente Alvin es una excelente consteladora. Buenas tardes, Alvin. Te estábamos esperando acá, ya tenemos varias personas aquí, pendientes de ti. Ay, disculpe, lo que pasa es que estaba esperando también. Yo decía, pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, no, yo te escribí, ya me conecto, ya me estoy conectando. Yo por lo general soy así como que muy puntual. Es un placer, Alvin, realmente un placer, y muchísimas gracias que puedas compartir hoy con nosotros, con todas las personas que te siguen, con tus seguidores, con mis seguidores, con nuestros amigos que están uniéndose ya. Te doy el espacio para que tú te presentes, para que nos digas, nos compartas con nosotros esa rica experiencia que tienes, y que yo le decía a las personas que ya están conectadas, que eres una embajadora de las constelaciones familiares a nivel mundial, ¿no? Y eso es realmente un orgullo
para nosotros como profesionales en esa área y como colegas. Entonces te doy el espacio para que tú nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu experiencia profesional. Bueno, yo hablo mucho, hola. Me encanta hablar. Como, bueno, saben, muchos saben, yo fui docente y aún soy docente. Creo que tengo como 50 años en educación. Comencé muy joven. Ya a los 20 años ya yo estaba dando clases. Eh, Empecé a estudiar en el pedagógico y ahí me dieron la oportunidad de comenzar a trabajar en Villa de Cura. Por allá empecé dando clases de castellano mientras estaba estudiando en el pedagógico. En aquel momento fue así, me llegó esa bendición y bueno, y muchos años trabajando con castellano y literatura, me formé un poquito más de volumen, Alvis, más alto, que no escucho bien. Vamos a dar un poquito más de volumen y no sé si de repente tú me dices, si no, le quito los audífonos, si los audífonos no están permitiendo. A ver, ahí le estoy dando un poquito más de volumen, tú me dices. Ahí estamos bien. No, Sí. tú me dices, tú mandas. Sí, ahí. Sí, yo te escucho acá. ¿Está bien? No, ajá, exacto. Bueno, comentaba que yo me formé como docente en el Pedagógico de Maracay en el año 79, ya yo me estaba graduando. Trabajé muchos años en Villa de Cura, más o menos unos 10 años, y después trabajé 20 años en Caracas, en Caricuao. Y bueno, esto me dio la oportunidad de estudiar en Caracas, hacer un posgrado en orientación para padres. Estudié allí con Bianco, Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Y Norca, uno se va dando cuenta ahora, después de tantos años, que la vida te va llevando justamente a aquello que tú necesitas. Pero claro, en ese momento tú no tienes conciencia de eso, ¿sí? Solamente eres movido por un campo que te va llevando. Ya en el 2008, bueno, ya como un año antes, yo empiezo a estudiar constelaciones familiares con Fernanda Castillo en Caracas, en el Instituto Bergelinger, y ahí, bueno, arranca mi trabajo como consteladora. Y fue tan maravilloso porque comprendí que la búsqueda era la búsqueda de mi alma. Era mucho dolor que andaba acumulado en mí, pero no sabía que era conmigo, sino que yo creía que era el problema de los demás. Y yo buscaba herramientas para ayudar a nosotros, hasta que comprendí que la que cargaba el dolor para arriba y para abajo era yo. Y era muy extraño porque de pronto pareciera que no había ningún motivo de dolor. Tenía todo lo que, bueno, un ser humano necesita. Pero ahora comprendo que esos dolores que uno lleva en el alma no son directamente nuestros. Son dolores que vienen muy antiguos en una conciencia, como describió Hellinger, que es nuestra conciencia grupal. Y que nosotros simplemente, nuestra conciencia individual, es a quien le corresponde mirarlo, sanarlo, integrarlo. Ese es el trabajo maravilloso. Bueno, Norda, ¿qué más te cuento? Bueno, entonces ahora nosotros estamos aquí en Buenos Aires, mi hijo y yo. Nos invitaron en el 2019 a Barranquilla a dar unos talleres. Después nos invitaron aquí a Buenos Aires a dar también unos talleres, unas formaciones. Y aquí nos tomó la pandemia. Y no nos pudimos regresar. Y decidimos, bueno, entonces vamos a quedarnos, puede ser así. Y ha sido también un aprendizaje muy interesante nuestra estadía aquí. Llevamos para 3 años. Y ha sido mucho aprendizaje. Leía a alguien hoy casualmente que estaba publicando en Instagram, creo que un taller que se había vendido por completo, ¿no? Y estaba dando las gracias a Argentina por esa receptividad que han tenido contigo y con lo que tú haces, ¿no? Sí. Eso, como decía alguien acá de los que nos están siguiendo, es un orgullo para cualquier profesional que sea, para nosotros que somos los colegas, para los amigos,
para los venezolanos que estamos en el mundo regados, es un ejemplo y un modelo a seguir, ¿no? Entonces, además de todo lo que tú estás haciendo a nivel internacional, no solo en la Argentina, también leí que habías estado aquí en Colombia un tiempo atrás, ¿no? Con tu trabajo. Y eso da realmente mucha satisfacción ver los logros que estás obteniendo. Entonces, esos logros que tienen que ver también con lo que haces, con esas constelaciones, con esos descubrimientos que te ha permitido a nivel personal tú aceptar, reconocer, entender y procesar para generar el cambio, es parte de lo que yo creo que cualquier ser humano quiere. ¿Qué puedo yo o cómo puedo yo entender o qué puedo yo hacer para todo este dolor, como dices tú, ese dolor que se lleva a veces en el alma, que unos llaman, otros que llaman todas esas memorias ancestrales de dolor que tenemos, otros que hablamos de lo que es las marcas cerebrales y lo que es los engramas, que tienen que ver con todo lo que es la epigenética. Entonces, todo eso que tenemos, démosle un nombre u otro nombre, es algo que todos queremos resolver o cambiar, ¿no? Y es muy satisfactorio escuchar a una persona como tú que dice, empecé con esto, vivía estas situaciones, creía que eran productos de esto, pero ahora entendí. Entonces entendí, se supone, sané y estoy compartiendo. Entonces es eso de las constelaciones familiares, este, esas constelaciones del espíritu, como tú las llamas, ¿de qué trata? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué relación tienen con las constelaciones tradicionales? Qué interesante. Fíjate lo que, eh, como tenemos un cuerpo, fíjate que tú estabas hablando de la Un epigenética. poquito más alto. Nosotros tenemos un cuerpo y el mismo Eckhart Tolle, por ejemplo, él habla del cuerpo del dolor también, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cuerpo y el cuerpo toda la información la procesa, toda la información que se nos entregó en el momento en que fuimos concebidos. Una célula del papá, una célula de la mamá, vienen con una carga, con una información muy profunda. Se unen y nosotros somos el producto de esa unión. ¿Qué vino en esa carga? ¿Qué información? Justamente la información que nosotros necesitábamos para transitar. Yo soy consciente directamente de eso. Yo puedo decidir o yo pude decidir aquí en esta realidad conscientemente o racionalmente que hasta dónde llega la información. En un principio se pensó que podíamos hacerlo. Y eso, a través de las constelaciones, se fue buscando. ¿Tú te acuerdas? Bueno, siempre los movimientos. Hedinger descubre con el tiempo que los representantes tenían una participación muy poderosa, porque a través de los representantes él pudo descubrir hasta dónde llegaba el alma y hasta dónde hay una fuerza más poderosa que había diseñado, había pensado esa alma. Y esa fuerza, él descubre también que esa fuerza que nos pensó, que pensó esa conciencia grupal, familiar, no se quedó así como que, bueno, ya los pensé y ahora los dejo. Y que ellos vean qué van a hacer. No, Hellinger descubre que esa conciencia crea el alma, pero al mismo tiempo piensa en la evolución del alma. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso. Sí. ¿Qué ha sido? Entonces, todos esos conocimientos que tú acabas de decir son exploraciones que nosotros hemos hecho y que hemos utilizado muchas veces
la razón para explicar esos avances dentro de lo que el alma nos va permitiendo, ¿no? Y ha sido maravilloso, porque no podemos negar que cada descubrimiento que el ser humano puede rodar, puede acceder, es una información que se expande en toda la conciencia humana. Y eso pasa en todo, pasa en las leyes, pasa en la medicina, ¿no? Pasa en la psiquiatría, pasa en los alimentos, en todo lo que es la humanidad. Nosotros no podemos decir que hubo algo en la historia de la humanidad que se quedó detenido. Lo que se quedó detenido desapareció. ¿Sí? Se quedó, desapareció. Pero lo que se ha continuado es justamente porque ha evolucionado. Entonces, Hedinger descubre en este trabajo con los representantes que ellos entraban en una meditación. Perdón, entraban en una... En una meditación. Y cuando el representante entraba en esa meditación, podía tener acceso a unos campos que el constelador no podía. Y era justamente el representante. Cuando yo, para nuestros seguidores, ¿no? Las personas que nos están escuchando, tenemos varios consteladores con nosotros. Tenemos a Nancy Pontiles, tenemos a Sonia Ospina, entre los que vi, y algunos que quizás sean y no conozco. Saludos. Pero quizás, no te sé decir, tengamos otros participantes que no sean consteladores, ¿no? Y que no conozcan mucho sobre esto. Claro. Entonces, es una cuestión de que te pregunto para ellos, ¿no? Que yo soy consteladora también, que son, si nos puedes explicar cuáles que son para ellos perdón porque estoy tratando de poner los audífonos. Sí, claro, que son los participantes, ¿no? Y que es ese campo morfológico donde el participante se encuentra en el momento de una constelación. Para que los que no sean especialistas en esta área puedan seguirnos. Sí, excelente. Y están aquí escuchando esta conversación porque esto les resuena. Eso no es así que, bueno, yo pasé y me llamó, bueno, te llamó la atención porque esto que estás escuchando, hay algo que resuena contigo. Claro. Eso me pasó a mí cuando yo vi por primera vez la palabra constelaciones, la frase constelaciones familiares, y yo no sabía qué era. Yo vi aquello y dije, ¿qué es esto? Y inmediatamente llamé, me inscribí en el taller, fue con Alicia Jun, allá en Maracay, y yo, que andaba con un dolor desde hacía muchos años, ese día salí libre. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está eso que yo toda la vida cargaba escondido y nunca me atreví a hablar de eso? Algo pasó. Entonces, para las personas que están resonando con este conocimiento, y para mis colegas consteladores, un beso, un abrazo, los quiero mucho y también los felicito porque andan en este movimiento. Fíjense, el primero que utiliza el término constelaciones familiares se llamó Carl Gustav Jung. Cuando estábamos estudiando en el bachillerato, nos hablaban de Jung de pasadita, porque él era discípulo, decía que era discípulo de Sigmund Freud. Sí, claro. Entonces, pero nos hablaban muy rápido de Jung. Entonces nos decían que Jung había hablado del inconsciente colectivo. Yo me acuerdo que a mí eso me llamó mucho la atención, el inconsciente colectivo. Resulta que las constelaciones familiares se van por ese término, se van por ese conocimiento que Jung descubre. Y es justamente ese conocimiento lo que nos separa de Freud. Sí. ¿Qué sucede? Inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Es decir, que hay una información en nosotros que no tenemos acceso,
pero que gobierna sobre nosotros. No tenemos acceso directo sobre eso. Y cuando él lo llama colectivo, significa que esa información que no tenemos la posibilidad de mirarlo directamente a los ojos, es porque se nos entregó a través de nuestros grupos, de los grupos donde nosotros llegamos, donde nacimos, donde nos formamos. Ellos nos entregan una información y esa información va con nosotros. Cuando Hellinger llega a las constelaciones, que él siempre aclaró que él no fue quien las descubrió, él no es el padre de las constelaciones. Muchas veces por todas partes uno dice, el padre, no, él no fue el padre de las constelaciones. Jung fue el que descubrió, pero no era que tampoco es la primera vez que sucedía. Eso ya venía sucediendo en muchos pueblos antiguos. ¿Qué sucedía? Que para poder llegar a ese campo, que era totalmente inconsciente para nosotros, se utilizaban algunos elementos materiales donde se pudiera reflejar. Se usaba entonces el cuerpo de los seres humanos para poder expresar aquello, como también se podían usar objetos. Muchos de los objetos, vamos a decir, muchas pinturas rupestres, pinturas que están en las cavernas, representan la vida de aquellos ancestros nuestros. Entonces quiere decir que en la historia de la humanidad, todo lo que el ser humano ha ido dejando, toda la información, nos habla de eso que estuvo allí, los miedos que tenían ante la vida a través de los cuadros. Cuando uno ve, por ejemplo, el Guernica, cuando uno ve todos esos murales de Diego Rivera, es decir, en todos esos lugares, en todas esas manifestaciones, está lo inconsciente del ser humano. Pero generalmente se veían desde el arte, ¿sí? Manifestaciones artísticas o también desde la antropología. Cuando se le empieza a dar como un sentido así científico. ¿Qué pasa? Ahí tenemos un amigo, ahí también saludando. Aquí en Argentina la gente ama perros. Los perros son... Entonces, Jung y el mismo entran a las constelaciones, empiezan a darle como un sentido científico a eso que se está manifestando a través de una persona que utilizaba su cuerpo, sus emociones y sus pensamientos para mostrar lo que estaba guardado en el inconsciente de algo que estaba pasando por una situación. Eso se convirtió en una psicoterapia y se utiliza en psiquiatría. Cuando Hellinger llega, terapia. Por eso que él también hacía mucho énfasis que no todo el mundo podía tener este conocimiento porque tenían muy unidos a esa parte científica. Con el tiempo, Hellinger va explorando con las constelaciones, al mismo tiempo estudia una gran cantidad de conocimiento y las preguntas que tú me hiciste, descubre que nosotros estamos viviendo un campo de información. El campo es todo, todo el universo, todo el planeta, toda la historia. Tú también tienes en tu cuerpo un campo de información. Entonces, cuando él habla del campo, se refiere a que todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que hay dentro de nosotros, hay información. Información que aún no es consciente. Correcto. Y muchas veces se puede manifestar a través de las enfermedades, de los conflictos. Eso podría ser. La otra, rapidito, lo de los representantes. Entonces, cuando Hellinger llega, ya existían los representantes. Es decir, solo se veía que se podía entrar a ese mundo inconsciente a través del cuerpo de otra persona. Ese es el representante.
que prestaba sus emociones, sus pensamientos y su cuerpo para mostrar qué era lo que esta persona tenía, porque él directamente no podía llegar. Fíjate una cosa, Albi, y creo que este segundo punto es quizás lo más resaltante, una de las cosas más importantes, porque te habla de cómo lo que esa información que tú traes y que, como te decía y te preguntaba anteriormente, se habla que muchas veces son desde la parte de la psicología, esas marcas que están ahí, esos engramas que quedan en nosotros, los seres humanos, cuando tenemos dentro de nuestro contexto familiar, social, comunitario, dentro de nuestro contexto, queda ese engrama en el cerebro producto de un trauma que nos ha afectado muchísimo y que posteriormente podemos, como entre comillas, olvidar creemos que hemos olvidado o superado ese suceso, pero siempre está ahí. Ahora, ha estado ahí si no se ha sanado y si no lo hemos hecho consciente, correcto, ¿no? Entonces, si con los representantes, el que en una constelación con personas, que es lo que más siempre se utilizó, y ahora sabemos que hay otras formas también, que esos representantes puedan expresar o meterse en ese campo y expresar, sentir esa situación que nos está afectando, es realmente como que lo más impactante para mí de las constelaciones. ¿Qué me dices en relación a eso? Sí, lo que pasa es que cuando comenzamos con eso fue impactante. Yo cuando comencé a constelar allí en Maracay, mucha gente se quedaba sorprendida y me decían, profesora, usted es bruja. Y yo, ¿pero por qué? Porque eso que usted está haciendo es muy extraño. Claro, porque decían, lo mezclaban o lo ligaban a una información ancestral. Por eso te decía que esta información que Jung recoge gracias a sus viajes por toda Asia y por toda África, es una información muy antigua. Pero después hay una información que es la neurolingüística, que el mismo Hellinger también lo estudia. Y es que nosotros tenemos 4 cerebros, en cada cerebro hay unas inteligencias y que esas inteligencias nos permiten ponernos en contacto en la vibración de la otra persona. Y eso pasa, seas o no seas constelador. Muchas veces tú estás estás con tu familia o estás en algún lugar y tú empiezas a sentir algo y tú dices, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Pero por qué me siento tan raro? No sé qué es. Simplemente tienes una inteligencia, por ejemplo, la inteligencia asociativa, la inteligencia visual. Me estoy refiriendo al libro de Hélène de Beauport, Las 3 caras de la mente, cuando ella habla de la intuición, que nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con una información que ella llama infinita. Esos campos infinitos. Hay unos campos, decía ella, gruesos, que son esos campos corporales que uno los puede observar. Pero hay unos campos de información que son demasiado sutiles. Bueno, nosotros tenemos la capacidad a través de la intuición captar esos campos sutiles. Y a mí me llegaban muchos estudiantes con esas inteligencias visuales y auditivas muy a flor de piel, pero con mucho miedo. ¿Por qué? Porque venían de unas creencias grupales de que eso era malo, ¿sí? De que eso era pecado. Y ellos entrábamos en las constelaciones e iban reconciliándose con esas capacidades que tenemos todos los seres humanos. Entonces el representante que se conecta con una información que trae el cliente no es un ser de otro mundo, es un ser humano que tiene una sensibilidad. Bien interesante que estés aclarando esto, ¿no? Porque es lo que a veces queda en los mismos constelados, en los mismos participantes, queda siempre esa duda, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como que algo así como magia, ¿no? Y es que científicamente nosotros se ha escrito muchísimo y hay muchas investigaciones sobre todo lo que es esa energía que nos conecta y que esa energía cómo se
manifiesta a veces a través de la intuición. Y cómo inclusive la intuición puede llegar, si hacemos caso, si la desarrollamos, puede inclusive llegar a salvarnos de muchas situaciones peligrosas, ¿no? Entonces yo recuerdo un libro hace mucho tiempo, no recuerdo ya el nombre del autor, porque 2 veces lo compré y 2 veces le hizo falta a otra persona y se perdió de mis manos. Pero ese psiquiatra explicaba cómo el desarrollo de la intuición había, en sus experiencias, había había salvado a muchos, y daba un caso de un niño que la mamá era consultante de él y él había entrenado en el desarrollo de la intuición. Y como una vez el niño llega del parque, todo agitado, todo asustado, y ella le pregunta que qué pasó, y me dice, ay mamá, es que estábamos jugando escondido, y un señor me agarró así de la mano y me dijo que camináramos para donde estaban allá unos arbustos para que nos escondiésemos y no nos consiguiesen. Y yo sentí, o sea, ese sentir, ese es parte de esa intuición y de captar esa energía, esa carga energética que podía traer esta persona, que lógicamente no era nada bueno, y huyó, él corrió hasta donde estaba su mamá. Entonces es como esa intuición que nosotros a veces no la entendemos, no la desarrollamos, le tenemos temores, como tú explicabas en estos momentos, por las creencias, es muy positiva y es lo que se manifiesta dentro de una constelación con la parte, en este proceso que estamos. Bien interesante que esto les pueda quedar claro. Gracias, profesora. Sí, gracias. No, por ejemplo, me fui dando cuenta en mi tiempo como profesora de constelaciones, porque yo ahora tengo muchos años en eso, que el constelador también necesitaba esa información para que le pudiera explicar a ese cliente qué era lo que estaba pasando en él, por qué sentía eso, por qué veía, porque, por ejemplo, en las nuevas constelaciones ya no tenemos el representante. Es interesante porque uno dice, ay, ¿cómo hace usted para nada? Es como que ya tú tienes la información, no necesitas que otra persona te diga qué es lo que tú tienes. Pero ¿por qué esto? Porque a medida que tú vas usando una herramienta y la vas usando y la vas usando, la herramienta se va perfeccionando. Claro. En un principio, tú no podías tener acceso a lo que estaba dentro de ti, porque es lo que hablábamos hace rato. Tú vienes con una conciencia, dentro de esa conciencia está la tarea que tú traes, que es una tarea que te aportó tu familia, pero también traes en ti la solución de eso. Pero ¿cómo llego hasta allá? Bueno, me acuerdo de mi maestra Carola Castillo que me decía, camina, camina, camina. A medida que tú vas haciendo y que te vas abriendo, sobre todo que te reconcilias con tus creencias, porque esa es otra. Aquí, por ejemplo, en estas nuevas constelaciones nos reconciliamos con nuestras creencias. ¿Por qué? Porque esas creencias han sido un regalo. Vas a decir, wow, ¿cómo que es un regalo? Claro, gracias a esas creencias que tu grupo te entregó, pudiste llegar hasta aquí. Pero entonces ahora reconcíliate con ellas. Ajá, pero ¿cómo me reconcilio? Entonces, en el trabajo de las nuevas constelaciones, por ejemplo, se habla más desde el punto de vista filosófico, se busca más la filosofía, se hace la reflexión. En las primeras constelaciones, el movimiento nos permitía observar dónde iban los representantes, dónde estaba el cliente, dónde estaban sus padres. Era como, yo digo que es un poco como el proceso cognitivo de los seres humanos. En un principio nosotros estamos muy aferrados a lo material. Cuando tenemos una edad, pongamos de 7, 8 años, 9 años, estamos muy dentro de lo material. ¿Qué significa lo material? Es decir, yo tengo que ver las cosas para poderlas entender. No puedo trabajar desde el punto de vista abstracto. Eso me pasa a mí después cuando yo llego a la adolescencia.
que se me activa un pensamiento abstracto. Eso mismo nos pasó a nosotros con las constelaciones. Necesitábamos verlo en el cuerpo de alguien y palparlo. Pero a medida que fuimos haciendo constelaciones, hemos observado cómo hemos hecho un salto. Igual como pasa con los muchachos. Cuando tú tienes 8 años, 9 años, si tus padres son de un determinado grupo político, económico, deportivo, tú también lo eres. Pero cuando tú llegas a la adolescencia, ya tú no quieres ser parte de ese grupo, porque ya tú tienes un sentido para escoger tu propio grupo, no el que tus padres te asignaron. Y ahí es donde muchas veces viene el dolor de los padres, porque piensan que entonces el hijo ya no los ama, porque ya no piensan como ellos. Y ahí es donde también este pensamiento nos permite revisar lo que es el amor. Entonces, en las nuevas constelaciones se habla mucho del amor incondicional, porque cuando estamos en el grupo, en la conciencia colectiva, una de los principios de la conciencia colectiva es que para poder pertenecer, y eso fue lo que Hellinger descubrió con los órdenes del amor, para poder pertenecer al grupo, tú tenías que amar como ellos. Si tú no amabas como ellos, tú corrías peligro, pues tú tenías que irte, o tú sabías que te iban a excluir. ¿Ves? Ahí fue donde él se dio cuenta. Ahí es donde también él descubre la conciencia personal, el valor que tiene el individuo dentro del grupo. El individuo es el que viene a cambiar al grupo. Pero entonces, ¿qué sucede con el individuo? Es el que busca ayuda, Norca. Es el que va a los talleres, el que se forma, el que va en una cosa, en una dirección, en otra, buscando información, porque él quiere ser aceptado y quiere pertenecer a muchos grupos. Fíjate. Y después nos damos cuenta, cuando estamos trabajando, que el grupo al que él quiere pertenecer es a su familia. Sí. ¿Sí? Ahora, fíjate una cosa, ¿no? Cuando se habla en constelaciones del espíritu de ese amor incondicional, el ser humano, como dices tú, tiene, y ya después de adultos y después de tener edad, podemos hacer mucha abstracción de las ideas, podemos racionalizar muchos procesos y entender por qué sucedió. Pero sin embargo, a nivel emocional, es cuando, y ahí es la ayuda, o sea, digamos el aporte que pueden hacer las constelaciones, es cuando nosotros no, a nivel emocional, no podemos aceptar a un miembro de la familia, por ejemplo, un padre, una madre, un hermano, que nos hizo un daño emocional muy fuerte, que dejó una herida muy fuerte en nuestra alma, en nuestra memoria, en nuestra vida, nos ha dejado, ¿no? Entonces, se plantea, en algunos autores plantean, que cuando se habla de la aceptación de estas situaciones, de estos hechos, hay que tener claro que hay que tomar conciencia de lo que fue la historia de vida de esas personas. Estas personas muchas veces están repitiendo sus propias historias dramáticas de vida, ¿no? Y no quiere decir esto que lo justificamos, pero sí lo entendamos, ¿no? Y aceptemos que no podía hacer más nada. Cuando tú hablas de amor incondicional, ¿cómo entonces el ser humano, ese que viene a nosotros en la consulta porque viene con esa herida emocional que no ha podido sanar y que no busca ni acepta bajo ningún concepto procesar esa información y entender el por qué, y que también poder entender que a pesar de, tú sigues caminando, tú debes seguir caminando, tú debes seguir tu trayectoria, y que no hay mayor honra que simplemente ser feliz y hacerlo diferente, buscando nuestro propio crecimiento, nuestra propia sanación. ¿Qué nos dicen las constelaciones del espíritu de esos procesos que les cuesta tanto a las personas entender y sanar? Muy bonita la pregunta, porque justamente ese es el trabajo ahora.
Fíjate, las constelaciones anteriores nos ayudaron muchísimo. Por lo menos a mí me permitió saber, reconocer que tenía una familia y que tenía un lugar en mi familia. Sentir, por ejemplo, mi papá había fallecido cuando yo tenía 4 años y yo no sentía nada. Entonces sentir la presencia de mi papá, eso fue maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que ahora hacemos en estas constelaciones? Hemos comprendido, lo que pasa es que está haciendo mucho frío aquí ahorita en Buenos Aires, y eso tú sabes cómo, Sí, enferma. porque Medellín también hace Sí. frío. Entonces, un tecito con unas goticas. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Por ejemplo, algo que comprendimos aquí es, si trabajamos con las 3 conciencias, que es lo que ya Hellinger en su último libro, Mi vida, mi obra, nos plantea. El individuo que viene trae una conciencia y él trae una información que muchas veces no tiene nada que ver con su familia. Fíjate qué interesante. La información que trae, que él ha nacido con eso y viene con eso de otras vidas. Cuando tú lees Mística Cotidiana de Hellinger, él reconoce que la vida es un continuo, que tú regresas a la vida a completar cosas que en otras vidas no completaste. Imagínate, en el 2008 yo le estaba preguntando a Carola, ¿qué dicen las constelaciones de la reencarnación? Y ella dice, no, ese tema no se toca. Y es verdad, en ese momento nosotros no podíamos verlo, no se podía. Y sin embargo, Hellinger estaba publicando Mística Cotidiana, donde él reconoce que nosotros siempre estamos viviendo. Esa conciencia personal, él la llama órgano de equilibrio entre el grupo y el espíritu. El espíritu es la conciencia espiritual. Entonces, fíjate, naces en un grupo que te aporta una información, un contenido que viene viajando en la historia de la humanidad. Cuando tú llegas, tú no tienes conflictos con tus padres. Eso que tú estás contando, está uno sumergido en un amor tan profundo hacia sus padres que uno no lo ve. Eso va surgiendo con el tiempo, va surgiendo después. Pero lo que Hellinger plantea es que esa información no es personal. O sea, no es una situación de la madre con el hijo, es una situación de una conciencia grupal que viene desde hace no sé cuántas generaciones trabajando eso mismo, la relación con las madres, con los hijos, el papá, igualito. Entonces ahora a Alvis Rivas le toca continuar usted, porque esto es muy antiguo. Y yo durante muchos años pensaba que yo era la culpable, porque mi mamá era una mujer tan maravillosa. Yo decía, pero ¿por qué yo no puedo amar? ¿Qué es lo que pasa? Y en las constelaciones yo sentía que era que entrando puertas y puertas y puertas, y cada vez una información y otra, hasta que cuando llego acá me doy cuenta que lo que hicieron fue, o lo que hizo el espíritu fue entregarme una biblioteca, una tesis de toda la información. Ahora te corresponde a ti. Cuando tú miras eso filosóficamente y no sistémicamente, tú sientes un alivio. Tú dices, wow, entiendo. Es como que te dan una cátedra en una universidad y te dicen, bueno, mira, Norca, esta materia la daba Andrés Bello allá en Chile, ahora la vas a dar tú. Y tú dices, ay, no puede ser. Pero te corresponde a ti trabajar esto. Y tú respiras porque tú dices, wow, qué responsabilidad. Entonces lo que entendemos ahora es, te dan una tarea, pero no te dejan abandonada o abandonado. No, el universo sigue funcionando y el planeta sigue funcionando para que tú te dediques a desarrollar esa tesis. Tú sigues comiendo, sigues viviendo. Debo terminar rápido. Tú sigues en la vida
todo gira, todo sigue funcionando y tú con tu dolor no te das cuenta de que el mundo sigue andando. ¿Qué trabajamos ahora en estas constelaciones? Fíjate, lo primero que hacemos es reconciliarnos con las emociones, porque las emociones no son las culpables, simplemente las emociones son las guías, son las que te van a decir por dónde tienes que ir, Norca. Ellas son las que te van guiando. Una vez que tú te reconcilias con las emociones, con los sentimientos, con tus pensamientos, listo, respira, ahora vamos a hacer la constelación. Fíjate, tú, ¿Viste qué interesante? sí, me permito leer algo que tomé de una de tus clases virtuales, ¿no? Y te nos dice, ¿no? Que esa fuerza más grande, ese espíritu que se manifiesta en todo momento, que incluso puede colocar a personas frente a ti para que puedas desarrollar algunas capacidades, actitudes que requiere. Entonces, es parte de lo que tú estás explicando, que la vida te va a colocar situaciones, Sí. personas que te las va a colocar así como te dice la teoría del espejo, frente, para que tú digas, no estoy solo en el universo y no estoy aquí solo, o sea, y uno lo ve inclusive cuando hace un árbol genealógico transgeneracional, que encuentra que el bisabuelo, estamos hablando por ejemplo de un ejemplo, abandono, el abuelo fue abandonado, que el bisabuelo, el abuelo, el papá, y de repente yo digo, yo no abandono a mis hijos, pero de una manera u otra captas, te das cuenta que sí, que estás abandonándolos desde algún aspecto, digamos, no económico, pero de repente emocional, ¿no? Entonces te pone al frente. Claro, así es. Y a veces, Norca, tú puedes ser una madre de estar todo el día ahí y los hijos te dicen, es que tú nos abandonaste. ¿En qué momento yo los abandoné? No, pero tú no. Ellos sienten, ellos captan ese campo de abandono. Y de repente tú dices, no, yo me quedo con mis hijos. Y de repente un hijo no se queda con sus hijos. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Yo no pude cortar esto. Entonces lo que entendemos es que es un campo de información que desde el punto de vista racional no se puede accesar a eso. No se puede llegar hasta allá. Racionalmente no. Que fue lo que Hellinger entendió en el 2010 cuando dijo, ya yo soy otro Hellinger, no soy el mismo, porque él se dio cuenta que ese deseo que él tenía de interpretar qué era lo que pasaba ahí en ese mundo subconsciente e inconsciente, se le revirtió de tal manera que él comenzó a sentirse mal y descubre que el acceso a esa información que está muy profundamente en ti se hace muchas veces primero en ti. Es lo que tú estás hablando del espejo. Entonces, para los consteladores y para los que se están con ganas de formarse, la constelación ahora, para poder llegar a esa persona que tiene tanto dolor, comienza en Norca, comienza en Alvis. Entonces dice Hellinger, las constelaciones ahora empiezan en el corazón del constelador. ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiere decir que cuando una persona me trae un tema, es porque ese tema ya está en mí. Ese tema está en mí, pero yo no lo veo. Solo que a través de ese caso, de ese cliente, yo lo voy a poder mirar. ¿Qué hago entonces? Lo proceso, lo paso por las dimensiones del espíritu. ¿Cuáles son? Yo lo voy a honrar, yo lo voy a sentir, no aceptar, sino a sentir en mí eso, agradecerlo y mirarlo incondicionalmente, que es la parte que vamos a tratar ahorita, incondicionalmente. Entonces, cuando yo miro la historia de este cliente incondicionalmente, significa que yo no quiero cambiar su destino, que yo respeto su vida y todo lo que ha hecho, yo lo respeto. ¿Me Sí. comprende? No voy a juzgar, no lo quiero cambiar, no lo juzgo,
No le digo qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ahora mira, de ahora en adelante tú vas a hacer esto. No. Ahora el amor incondicional es, tú tienes dentro de ti la información. Solo yo lo que voy a hacer es conectarte con eso. Yo te conecto, pero primero yo me tengo que conectar para que tú te puedas conectar con esa información que está muy profundamente en ti. Y cuando se hace la constelación, observamos cómo el cuerpo de la persona empieza a manifestarse. Por ejemplo, gente que te dice, siento como un hormigueo en la cabeza, siento que las manos se me sudan. Yo digo, bueno, eso mismo pasaba con los representantes, pero ahora en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el primero que se entera de todo lo que está pasando. Después tú lo pasas al pensamiento, a las emociones, lo explicas, pero el cuerpo es el primero que guardó todo. Entonces Hellinger dice que esos movimientos, eso que pasa en el cuerpo del ser humano, es el mismo espíritu que te está dando información. El espíritu que está en ti. ¿De qué es lo que ahí se quedó guardado? Entonces va apareciendo. Una vez que aparece el síntoma, ese síntoma se pasa a las dimensiones del espíritu. Porque es el espíritu el que va a sanar. Y siempre ha sido el espíritu el que sana. Pero nosotros estamos acá en un nivel físico y entonces si el espíritu es el que sana, ¿qué hacemos nosotros aquí? A través de nosotros. Sana. ¿Ven? Porque nosotros también somos parte de ese espíritu. Entonces, hay una conciencia, Hellinger habla de una conciencia espiritual donde todos estamos, donde todos hemos sido pensados en esa gran diversidad. Todos somos amados, seamos como seamos. No hay uno mejor, uno peor, uno más amado, uno menos amado. Todos somos amados. Y dentro de ese campo, todos somos movidos. Los primeros que se movieron fueron movidos fueron nuestros padres. Mamá se movió, papá se movió. A veces son unas historias increíbles de cómo se conocieron. Cómo uno estaba por allá bien lejos y cómo otro estaba por allá tan lejos y cómo se llegaron a conocer, cómo se movieron. Y después, el movimiento del amor hace que el óvulo también se mueva, el espermatozoide se mueva, y de ahí arrancó todo el movimiento. Nosotros no hemos parado más. ¿No? No hemos parado. Siempre estamos en movimiento, pero nosotros no tenemos control sobre el movimiento. Estamos hablando, nuestro cuerpo sigue funcionando, nuestras células están trabajando, ellas no se detienen, ellas no están esperando que alguien diga, o que yo le diga, recuerden que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Ellas siguen funcionando. Y así fue. Sí. Alvin, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Me encanta. Y hasta el momento ha sido súper interesante, ¿no? Porque hemos podido entender, o se ha podido entender cómo se produce el conflicto en nosotros, cómo se da la repetición, por qué, de dónde, todo eso que hemos vivido ancestralmente, ¿no? Cómo la conciencia colectiva influye, como tenemos también una conciencia individual, ¿no? Y hablábamos también de que en todo ese proceso que tú has explicado, siempre se menciona mucho en constelaciones familiares lo que son las frases sanadoras, ¿no? Y tú nos explicabas ahorita cómo es el individuo mismo ya el que va a sanar, ya va a ver sus mismos conflictos, los va a ver él, sentir él, y a partir de la conciencia que él tome de eso y el deseo de sanar, va a vivir su proceso. Ya no se va a vivir a través de los que llamamos los representantes, ¿no? Aun cuando se sigue trabajando con los representantes, aun cuando en una constelación el constelado observa cómo esos procesos los visualiza, los ve. También en otros, que es cuando era esa incógnita tan grande que tú explicaste al principio, de que nos permitía
no podíamos entender cómo puede él sentir o cómo puede él expresar eso, pero es que quedó, creo que muy claro en tu explicación. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las frases sanadoras y de algún punto que tú quieras enfatizar para que podamos ya cerrar en este tiempo tan corto que tenemos por un tema tan interesante, tan enriquecedor. Y que aquí tenemos a las personas con nosotros. Venga. Ah, qué bueno, bueno. Y si quieren pasar preguntas, bueno, Claro, aquí excelente. las vemos. Cuando Hellinger, cuando Bert Hellinger comenzó a trabajar en las constelaciones, él observaba los movimientos y en ese momento él los llamó los movimientos del alma, porque él pensaba que esos movimientos venían del alma. El alma es la conciencia grupal, la conciencia colectiva. Pero también se dio cuenta que cuando había esos movimientos, a él le llegaban unas frases que no eran de él. Y él decía, ¿y estas frases de dónde me vienen? Y cuando él las decía, wow, inmediatamente cambiaba los movimientos. Y todos respiraban y todos se sentían bien. Y él dijo, ya va. Esto quiere decir que está gobernado desde otro lugar. Esto no es el alma, esto es algo más grande. Y ahí es donde comienza a hablar de los movimientos del espíritu. Y esas frases sanadoras eran inspiración del espíritu. Y es interesante porque también esta misma cultura occidental donde nosotros nos formamos nos separó de esa idea espiritual. Hay países, no sé, como en India, como quizás África también, como China, que aún hay grupos que están muy conectados con lo espiritual. Nosotros nos tocó otra historia. Entonces perdimos la conexión y pensábamos que todo era porque nosotros lo habíamos pensado así, lo habíamos decidido, era la lógica, la razón, todo estaba en función de eso. Y cuando Hellinger comienza a hablar de esos movimientos del espíritu, por supuesto que mucha gente lo relacionó con otras prácticas. Pero él lo que quiso entender es que nosotros aquí no tenemos un movimiento autónomo, sino que hay una fuerza superior que nos mueve. Todo, desde nuestras células, nuestra forma de ser, porque nos pensó a cada uno distinto. Y esa es una bendición, digo yo, el hecho de que nosotros seamos completamente diferentes. Pero cuando entramos al grupo, ahí esa conciencia personal se disuelve, se tiene que adaptar porque el grupo es muy poderoso. Y ahí es donde vienen los conflictos. A medida que iba trabajando, se dio cuenta que ya las frases sanadoras no tenían el mismo poder que tuvieron en un principio. Yo misma lo empecé a experimentar, que las frases sanadoras eran como que pasaban y no pasaba nada, no entraba nada. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que tenías que generar otra manera de entrar a la conciencia grupal, porque esa es la que manda, porque esa es la que tiene el pensum, esa es la que tiene las leyes, la cultura, los principios, todos los valores, es la conciencia grupal. El individuo transforma, pero la transformación muchas veces es ruda. Para que pueda transformarse un grupo, el grupo se transforma gracias al individuo. ¿Qué pasó luego? Cuando Hellinger empieza esa es la otra parte bonita, a recibir revelaciones. Cuando empieza a sentir que hay algo que le habla y le manda una información, revelaciones, lo llamó él, ¿verdad? Meditar. Entonces las constelaciones se convirtieron en una meditación y en esa meditación aparecieron revelaciones, pero las revelaciones son tan interesantes que son únicas, que son exclusivas para ti. No hay revelaciones grupales, la revelación es individual. Y el individuo, esa revelación, buscará la forma de cómo llevarla al grupo.
Y ahí es donde comienza a utilizar preguntas. Y cuando tú lees el libro Mística Cotidiana, prácticamente son todas preguntas. Es cuando él le quita a las constelaciones la connotación de terapia. Él dice, la vida del ser humano es muy compleja para que sea una terapia. La vida del ser humano es muy profunda. Entonces, tiene que ser una filosofía la que permita entrar. Y ahí es donde convierte las constelaciones en una filosofía. ¿Qué quiere decir? Que ahora en las nuevas constelaciones se reflexiona, se medita y tú recibes revelaciones. Wow, ¿verdad que uno dice, Excelente. wow, qué cosa tan espectacular? Excelente. Entonces, por ejemplo, se hace una pregunta. Vamos a ver. Viene una persona que no puede amar a su mamá o amar a su papá. Tiene tiempo en eso, buscando ayuda y no logra. Ahí es donde el constelador se conecta con ese campo y a partir de su intuición le llega una pregunta. Y una pregunta podría ser, ¿tengo permiso para amar? Cuando la persona lo dice, wow, o sea, todo lo que le llega. Ahí le van a llegar imágenes, le van a llegar emociones, le van a llegar sensaciones. Y descubrimos que la persona no es que no pueda amar a su mamá, es que la persona no puede amar porque llegó a una conciencia grupal donde no tenía acceso al amor, porque en la historia, en el tiempo, se perdió, se desconectó, mejor dicho, que no se ha perdido nada, sino que es como que te desenchufaron, te dieron un pensamiento que te sacó del amor, porque el amor sigue existiendo. Si tú no existieras, el universo no existiera, porque el amor, dice el que es una vibración, es una sustancia de cohesión. Entonces tu cuerpo está cohesionado, porque hay una fuerza que lo tiene cohesionado. Si no existieras. ¿Ve? Entonces el amor sigue estando allí, solo que llegaste a una conciencia grupal donde un pensamiento te desconectó del amor. Cuando tú haces esa pregunta, inmediatamente es como que va cayendo, wow. Y entonces muchas veces yo le pregunto, o le digo, imagínate que tienes a tu mamá enfrente, ¿qué sientes? Dice, es una cosa que yo nunca había experimentado, es una sensación como de alivio, de placer, es una cosa de personas que ya tienen 60 años que me dicen, oigo una voz de un niño que dice, mamá, mamá. Wow, eso es conmovedor. Yo me conmuevo. Y la persona también se conmueve. Entonces, quiere decir que no era que no podía amar a su mamá, era que no tenía acceso al amor. Y a lo mejor eso fue lo que esa persona dijo, yo voy a regresar porque yo quiero experimentar ese cuento con mi madre. Yo no me puedo quedar así. Perfecto. Entonces, a medida en que vamos trabajando, Perfecto. se nos va revelando más. Entonces, estas nuevas constelaciones son tan maravillosas que yo decidí, fíjate, Norca, yo decidí darlas personalmente, porque para cada alumno hay una información diferente. Ya no podía seguir trabajando con los grupos, porque la información movía cosas en uno, en otro, en otro. Yo no podía hacer una pregunta para todo el mundo, no, porque cada uno tenía una pregunta distinta. Sí, un proceso asombroso y maravilloso el que has vivido y todo muy vinculado a lo que tú ya has planteado, que es algo más allá que una teoría, más allá que una técnica, más allá que una terapia, más allá que una disciplina, porque estamos hablando, digamos, las palabras mayores, estamos hablando de filosofía, ¿no? Y es la filosofía la que nos permite entender el mundo, ¿no? Y entender todos estos procesos. Por eso yo siempre digo las palabras mayores como filosofía. Alvin, se nos terminó el tiempo y ha sido pero realmente un placer súper interesante.
toda esta conversación. No sé si tenemos preguntas, yo no veo preguntas acá. Ahí están todos así como Ajá. que Sí, sí, pero ha sido bueno. Sí, bueno, si lo grabaste, lo pasamos para sí, que lo claro, claro. vuelvan a Esto queda escuchar y ahorita, ya. cuando yo lo cierre, espero que no me pase, que se me vaya a perder, que sé que no, porque nunca se me ha ocurrido, que me dio un susto la del último like, pero aquí no. Aquí se va a dar como debe ser. No, Tienes unos minutos para que te despidas, para que cómo te conectan los que no te conocen, cómo buscan ya en las 3 publicaciones que hicimos en Instagram. Aparece que tu Instagram es Alvin Rivas Justi. Rivas, Sí, y ahí está escrito, lo pueden por ahí ver. me pueden. Para conectarse a través de Fortaleza Salud Mental también pueden escribirme que yo les sirvo de enlace. Pero es tuyo el micrófono para que nos Claro, despidamos. claro, me encanta. Qué bueno, para los que ya son consteladores, paso a paso. Los movimientos son paso a paso. Los movimientos del espíritu son lentos. No podemos correr. Si todavía estás en ese proceso del representante, es porque ese es el proceso. Si ya sientes que hay otro movimiento, que quieres otro movimiento, bueno, pudiera ser este. Siempre hay que consultar con el alma y con el espíritu, a ver qué es lo que uno quiere. Pero, como dice el mismo Hellinger, va a llegar un momento en que todos vamos a estar unificados en un conocimiento. Pero hay que ir paso a paso, sin atropellarnos. Y sobre todo, valorando nuestro trabajo, que ha sido maravilloso para toda la humanidad. Aquí nosotros aprendemos a ser más benevolentes, benevolentes con nosotros mismos y generosos con la historia de nuestro grupo. Eso es lo básico. ¿Sí? Entonces, estoy muy feliz de que estén aquí, de que estén escuchando esta información. Estoy a la orden. Siempre, la profesora siempre es la profesora Alvis. Me encanta constantemente. Me llegan revelaciones y poco a poco ustedes también van a ir aprendiendo que nosotros todos tenemos la capacidad de recibir esas revelaciones. Y las revelaciones son nuevos conocimientos. Cuando nosotros nos liberamos de esos conocimientos que traemos, entonces nos abrimos a recibir lo nuevo. Ese es el trabajo Señor, maravilloso que se hace. así es. ¿Eh? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, Me escriben entonces. a todos los que nos están siguiendo, nos están Sí, escuchando. Se está como cortando un poquito. Pero aquí estamos. sí, sí, gracias. Gracias, Hasta Norda. luego, Muy gracias. amable. Cierro entonces. Sí, cerramos. Chao, chao, chao. Por Chao. aquí.